con las intervenciones de la mesa. A continuación tiene la palabra el profesor Pedro Valera Andreu, que nos introducirá en el tema de la arquitectura y el urbanismo en el proceso colonizador de Sierra Morena. Esa pantalla completa, ¿no? Sí, pero tienes que anular primero ese mensaje. Arriba, ahí, elimínalo. Ahora sí, ahora ya baja. Ahí está. Ahí, perfecto. Bien. Sí, gracias. Bueno, en primer lugar quiero también agradecer la invitación a estar en esta mesa con tan ilustres colegas, y gracias por Amparo López Arandia, como digo, por esa invitación. Hablar del tema del urbanismo y la arquitectura en el tema de las nuevas poblaciones nos lleva a hablar, claro, efectivamente, de lo que es el proceso colonizador, un proceso que es muy antiguo, como ya se ha señalado aquí, que arranca desde la antigüedad y que es un proceso que se va repitiendo a lo largo de la historia. Y se va repitiendo a lo largo de la historia porque tiene evidentemente un común denominador, a pesar de las diferencias lógicas de cada momento histórico. Y ese común denominador es fundamentalmente un proceso que es civilizador, porque civilización y agricultura, como saben, son, digamos, como dos caras de una misma moneda, y se traduce fundamentalmente en poner en explotación territorios que estaban abandonados, que estaban yermos, que estaban incultivados. Por eso la agricultura tiene ese proceso, esa consideración desde la antigüedad y desde la óptica humanista como un proceso civilizador, ¿no? Y esto quiere decir que toda acción de este tipo es una acción que está dirigida, que está planificada, en cierto modo. Y aquí esta es la primera nota que me interesa resaltar, porque a diferencia de los asentamientos espontáneos que ha habido a lo largo de la historia y que generalmente pues dan ese tipo de núcleo que generalmente en la teoría del urbanismo se conoce como urbanismo orgánico, por tanto con un carácter informal, es decir, sin una forma definida, que crece con arreglo a unas determinadas necesidades. En el caso del que nos ocupa es todo lo contrario, es fundamentalmente por su carácter dirigido desde un poder, por lo que está, digamos, regido por un sentido del orden, puesto que se trata al fin y al cabo de una ordenación territorial. Entonces, ese sentido del orden se traduce desde el punto de vista formal siempre en una geometrización. De ahí que la nota diferencial del núcleo de población colonizador con referencia al orgánico, pues es radicalmente diferente. Esa forma geométrica, que generalmente oscila entre una tendencia a la forma cuadrangular y la forma rectangular. Son, digamos, dos variantes así a grandes rasgos que se suelen observar, como digo, a lo largo del tiempo y de la historia. Pero tiene su matiz, su diferencia, que es importante. La imagen que hay a la izquierda es una fundación de la acción española en América, la Fundación de Caracas, relativamente temprana, en 1578, y nos presenta un modelo que es el modelo que generalmente domina en el continente americano. A partir de un elemento central, que es la plaza, se van organizando en forma también de módulos que tienen más o menos la misma amplitud que el hueco de la plaza, que son las manzanas, o si se quiere, la plaza es la sustitución de una de esas manzanas, y queda, como ven, como una estructura modular. Esto tiene muchas ventajas. La primera es que naturalmente estos núcleos pueden perfectamente nacer ya con una determinada dimensión, es decir, para un número determinado de habitantes se puede calcular perfectamente
por tanto, su perímetro y su dimensión. Pero permite también una ampliación, puesto que este sistema modular permite en todas las direcciones, en vertical y en horizontal, seguir sumando manzanas según la necesidad. Tiene luego esa otra función que también es muy clara y que sobre todo en el siglo XVIII además se acentuó mucho, que es la del control. A través del sistema de manzanas hay un control más estricto de la población. En el siglo XVIII pues esto dio origen precisamente al establecimiento de la policía, es decir, de las comisarías, ¿no? que ejercían un control muy directo sobre la población. El otro modelo que aparece a la derecha, la otra variante, la forma rectangular, de la cual precisamente le pongo un ejemplo jienense, porque Jaén, hay que decirlo, tiene una larga y fructífera experiencia colonizadora, y el ejemplo que pongo es también del antiguo régimen, casi de la Edad Moderna, del siglo XVI, y como saben se corresponde a la colonización del entorno de Jaén, cuando después de terminada la guerra con el reino nazarí hay una superpoblación en la ciudad de Jaén y por el contrario hay una zona fronteriza que lógicamente había sido abandonada, que estaba yerma, y que son todo este anillo que forma la Sierra Sur de Jaén, con esta población que queda aquí un poco más desplazada en la parte, desde el punto de vista geográfico, más llano y mejor, que es Mancha Real, ¿no? Y al que por fortuna pues se conserva este plano de la Chancillería de Granada que nos muestra su estructura. Aquí, como digo, la forma es más de tipo rectangular, por lo que también se ha dado en llamar damero. Rechazo el término hipodámico que se ve con frecuencia en muchos libros y como saben, que va referido a hipódamo de Mileto, pero que es injusto, ¿no? Puesto que realmente el caso de hipódamo y de Mileto mantiene evidentemente similitudes con esto, pero no significa que sea precisamente el modelo a partir del cual se ha hecho todo. Bien. Se ha hablado de las experiencias colonizadoras en Europa en el siglo XVIII, muy abundantes, y tengo que decir que en España, por supuesto, también se estaban llevando a cabo incluso antes de las nuevas poblaciones de Sierra Morena. Cito este porque es un caso que está muy cercano en el tiempo y que guarda bastante similitud con con las experiencias de Sierra Morena. Se trata de un grupo de núcleos que están en la provincia de Murcia y que lo lleva a cabo el cardenal Belluga, cardenal que había tenido una estancia en Italia, había conocido las experiencias italianas que fueron muy interesantes en el siglo XVIII en este tipo de asentamientos, y lo implanta, como digo, en su diócesis, con nombres, por supuesto, religiosos, San Fulgencio, que es este caso que tienen aquí delante, los Dolores o San Felipe Neri, ¿no? Aquí la forma que se exhibe es también en la forma más o menos longitudinal, del tipo damero, y esto es lo que quería poner en contacto con el tema de nuevas poblaciones, y es que la forma de paralelogramo, la forma longitudinal, viene determinada porque hay un eje, que es el eje longitudinal, el que predomina porque es más largo que el vertical o transversal. Y ese eje ese eje longitudinal está íntimamente unido al tema de una carretera o de un camino. Subrayo esto porque en el caso de las poblaciones de Sierra Morena, como saben, aun cuando tiene un motivo fundamental agrícola, sobre todo este era el gran motivo que le impulsó a Olavide y del cual también participaba Campomanes, como buenos fisiócratas de aquella época. Sin embargo, hay también la otra tendencia y el otro objetivo, que era muy importante también, que era el de la defensa del camino. La defensa del camino no solo por el tema de los salteadores, de los bandidos, sino porque el camino, digamos el cuidado de ese camino y el fortalecimiento del camino era también un fortalecimiento del comercio, en la medida que el camino de Andalucía y que iba a morir a Cádiz, pues era una gran arteria desde el punto de vista comercial. Esto ya se puso de relieve
a muy poco de iniciarse el fenómeno de la repoblación de las nuevas fundaciones de Sierra Morena, cuando precisamente a Olavides se le manda un inspector, que es Pérez Valiente, y este profesor, que había sido rector de la Universidad de Granada, él tiene una mayor predilección, o se inclina más por el tema del predominio del comercio, del objetivo comercial, ¿no? Y en este sentido yo creo que es muy significativo que los núcleos de las nuevas poblaciones de Sierra Morena todos cabeceen de esta estructura longitudinal, apaisada, frente al modelo más cuadrangular, que, como digo, en cambio se propagó mucho más en el caso americano. Este plano de la Carolina, pues en ese sentido es bastante claro, ¿no? Bien, hay una cosa, cuando se habla de este urbanismo geométrico tan planificado, se tiende a ver, la primera impresión que se puede tener es la de un diseño monótono, de un diseño que se repite. Esto, que en cierto modo fue una idea que obsesionó mucho a la mentalidad de la época, quizás de un siglo anterior, en pleno barroco, ¿no? Donde era frecuente, ya que era un tópico, decir vista una ciudad de nueva planificación, vista todas, es decir, porque no se apartaban realmente prácticamente de un modelo. Tengo que decir que ya en la mentalidad de la Ilustración esto sufre un cambio, sobre todo por parte de la teoría tanto francesa como italiana, es decir, tanto en Milicia, que es el gran teórico italiano, como por ejemplo en el abate Logier, por ejemplo, ¿no? Y que también de eso pues hace con la teoría española, Benito Bailes, que posiblemente sea el más significativo de los teóricos de la arquitectura y del urbanismo en España en el siglo XVIII. Y esa variación consiste precisamente en que insisten todos estos teóricos en que hay que introducir elementos de diversificación o de diversidad dentro de la planificación. Claro, en un trazado ortogonal, como es todo el trazado que estamos viendo de los núcleos de colonización, de nueva planificación, es difícil, en principio, cómo se introduce la diversidad. Entonces, digamos que la salida más lógica para establecer una diversidad es jugar con las vías principales, con los dos ejes, y sobre todo buscando interrupciones en forma de ensanchamientos de esos ejes. Es justo lo que nos está mostrando el plano de la Carolina, donde el eje principal, el eje longitudinal, tiene desde su inicio por el lado norte, por la entrada de Madrid, hasta la salida, una sucesión de pequeñas plazas que cada una de ellas tiene una forma geométrica distinta. Ese juego, siempre dentro del formalismo geométrico, que esto siempre es muy importante. Claro, no podía ser de otra manera, puesto que ya la geometrización de base de toda la planificación obliga a que, lógicamente, se siga jugando con figuras geométricas. Pero las figuras poligonales, ovales, etcétera, todas esas variantes, ¿no?, de la circularidad, evidentemente introducen algo mucho más atractivo, algo que evidentemente rompe esa monotonía. Eso junto con otro elemento muy importante que hoy ya se ha perdido en esta ciudad, pero que en su origen sí fue fundamental, que era el tema de los paseos, el tema de las arboledas. No es que tampoco esto sea una novedad absoluta, porque ya en tiempos de Felipe II las alamedas fueron un tema capital en las planificaciones urbanas, y fue un tema muy querido de Felipe II. Hasta en Jaén tenemos una alameda que se llama así, y que además precisamente pues es un proyecto de fines del siglo XVI. Pero en el XVIII todo el tema del árbol fue, digamos, un tema de auténtico culto, ¿no? Uno lee El viaje de España del abate Pons y las referencias, las exaltaciones del árbol son continuas, ¿no? Y por el contrario, los ataques precisamente, digamos, contra la arboricida, vamos a llamarle así, ¿no?, que era también, digamos, como un cierto vicio que, por cierto, pues perdura, ¿no?, o ha perdurado en la vida española. El proceso
técnico y el proceso de realización es, en el caso de las nuevas poblaciones, yo creo que una labor fundamentalmente de equipo. Uno de los temas que ha gastado mucha tinta, y yo creo que, en fin, con cierta inutilidad, en el estudio de las nuevas poblaciones, ha sido siempre la preocupación por encontrar el autor. Esto quizás sea también un vicio de la historiografía o de una cierta historiografía también artística, tengo que decir, ¿no? Desde que precisamente un investigador jienense, Capel Margarito, lanzó una hipótesis de que fuera un tal Negroni el responsable de todo este gran diseño, tesis que después se ha rebatido. La verdad es que lo que nos encontramos son con una proliferación de nombres y sobre todo además no solo de nombres sino también incluso del mismo oficio, porque ingenieros y arquitectos se entremezclan, se dan la mano, de alineantes también, lo cual todo nos indica que efectivamente se trata de un proceso complejo que necesita de conocimientos también técnicos diferentes. Y aquí tenemos un ejemplo muy claro. El camino, el dibujo que tienen, los dos dibujos que tienen, se deben a este ingeniero francés, Carré Lamour, y por supuesto su función principal sabemos que fue la de trazar el camino, el trazar la carretera. Pero vean que significativamente Navas de Tolosa, como la misma Carolina, que aparecen en esa especie de croquis, aunque sea de una forma bastante esquemática, responden perfectamente a lo que ha sido después la materialización de esos núcleos, lo cual quiere decir que Lemort tenía una idea ya muy clara de estos núcleos y por tanto, de cierto modo, tendríamos que hacerlo padre, digamos, de esa idea. Cuando ahora vemos después los planos más definitivos que se hicieron en 1794 y 97 por Ampudi y Valdés, realmente ese mismo esquema se mantiene tal cual, pero prácticamente sin ninguna variante. Tengo que decir que el tema del levantamiento de planos y de mapas fue una obsesión desde el primer momento. He citado el primero que le he puesto, el de Lemort, de 1777. Hay todavía dos intentos después, uno de Martín de Sarmiento del 82 y esta idea geográfica del 87, pero que son todavía estos dos últimos bastante imprecisos. El más interesante es efectivamente el de Ampudi y Valdés, que como ven también de una claridad extraordinaria, como dibuja el tema de la feligresía que ya saben que son, digamos, en la organización de todo de la ordenación de este territorio, son las entidades en las que se divide el todo, al frente de la cual hay, digamos, un núcleo principal que tiene pues una iglesia, que tiene, decir, unos equipamientos, escuela, depósitos, que son los fundamentales, y en torno a esa cabeza hay una red de aldeas que son núcleos mucho menores. Yaolavide siempre había sido proclive a que los núcleos fueran de pequeña entidad, de no más de 20 o 30 casas. Entonces, como ven, por ejemplo, que le pongo de Navas de Tolosa, que viene el dibujo de lo que sería el límite de la feligresía, más luego viene en sepia el dibujo, el diseño de lo que es el núcleo, es prácticamente el mismo, es que no se separa casi nada del que han visto antes de una forma mucho más esquemática en Lemort. Y en el margen de la izquierda las aldeas que dependen. Como ven, hasta en esta población de Navas de Tolosa, que es mucho menor que la Carolina, la importancia de la variedad en el diseño de las plazas, de ese eje fundamental, es muy clara, ¿no? El caso de la Nava, además, es una plaza que es dodecagonal, es enorme y está presidida por una iglesia al fondo. Otro ejemplo, pues, ahí tienen, por ejemplo, este es el... Aldea Quemada. Aldea Quemada. Es el de Aldea Quemada. El de Aldea Quemada, que tiene quizás una estructuración que sea, digamos, se pega más a lo tradicional, con una plaza presidida por el ayuntamiento y por la iglesia, y luego ya una estructura, como digo, más similar a la que hemos visto en el urbanismo anterior,
pero luego tiene, por ejemplo, una aldea, La Cruz, que es muy chica pero preciosa, con un octógono en el centro y en los extremos, aquí lo veo muy bien en la maqueta que hay en el Museo de la Carolina, digamos que la entrada y la salida tienen también, digamos, como dos bloques de casa que sirven a modo de casi entre torres, el equivalente a lo que serían unas torres o puertas, y luego, como digo, el núcleo central, que es el octógono. Esa solución octogonal se repite en otras aldeas de las feligresías, y esta es precisamente la maqueta de Aldea Quemada. Bien, a partir de estas maquetas también, bueno, este es otro ejemplo de Carboneros, que tiene en su eje central también la iglesia. Frente a la iglesia está el pósito, que es muy significativo, esta disposición frente por frente de dos elementos que representan dos poderes, el religioso y, digamos, el civil. Y también aprovecho ya que estamos viendo estas maquetas para pasar a lo que sería una revisión del tema de la arquitectura. La arquitectura evidentemente está dominada por un tipo de casa estándar. Esto sí que evidentemente le da más monotonía evidentemente a la proyección del núcleo, por eso se insiste la diferenciación en el trazado de estos ensanches o en el trazado de algunas piezas singulares. Ese tipo de casa que parte, digamos, de una cierta también, no puede decir que sea una invención absolutamente nueva, parte de cierta experiencia ya de casa de campo popular, pero que, digamos, se codifica a lo largo de todo el proceso de las fundaciones de las nuevas poblaciones, y yo creo que tiene uno de sus mejores exponentes, al menos por lo menos tenemos este testimonio tan bueno, que es este diseño de modelo de casa que hace Antonio Losada en 1794, cuando era intendente José González de Carvajal. Antonio Losada, que es un arquitecto no demasiado conocido, pero que fue un arquitecto que, a juicio de Sambricio, él piensa que pudo ser de los más interesantes que hubo en el ambiente de la Academia de San Fernando, crea, como digo, este tipo, que lo vemos a la derecha en una casa que todavía se puede observar. Esta es una casa de la parte de la campiña cordobesa. Es una casa muy sencilla, de 4 vanos. Está en la puerta, las 2 ventanas laterales del piso bajo y una ventana en perfecta verticalidad con la puerta del piso alto. Sobria absolutamente, muy austera, pero con un acusado sentido del orden. Un acusado sentido del orden y sobre todo con un claro dominio de la ausencia de toda decoración. Y este es el otro punto que me interesa resaltar con respecto a lo que significa o lo que pudo ser también la experimentación de la arquitectura en el urbanismo de las nuevas poblaciones. Y es que este sentido de la austeridad, de la racionalidad aplicada a la arquitectura, estaba en perfecta consonancia con la gran batalla que se estaba librando precisamente en el amplio campo de las reformas de Carlos III, que era la implantación del buen gusto. Esta es la gran batalla estética de la Academia. ¿Y qué significaba la implantación del buen gusto? Pues la implantación del buen gusto significaba, primero, ante todo y sobre todo, la negación absoluta del llamado barroco castizo, o ese barroco mal llamado churrigueresco, que era el que todavía estaba en pleno auge en 1760, en 1770, y que incluso todavía perduraría. Esta batalla, que la libran todos los académicos, empezando por el propio Antonio Pons, precisamente en su viaje, conduce a una arquitectura que no es la arquitectura que aparentemente todo el mundo podría pensar, la llamada neoclásica. Esto sería una solución muy simple. Realmente el buen gusto es simplemente, como digo, un proceso depurador de la ornamentación barroca, pero donde se puede oscilar en un abanico amplio que va desde un neoclasicismo, efectivamente quizá muy estricto, que solamente se da en las últimas décadas del siglo XVIII, a unas fases previas que sería la implantación de un barroco romano,
que era por tanto un barroco clasicista, del cual uno de sus principales defensores fue Ventura Rodríguez durante gran parte de su carrera. Y esto es lo que nos lleva a que en los monumentos más significativos nos encontremos precisamente con esas ambivalencias, con esos juegos estilísticos que se mueven entre la tradición del barroco clásico romano y, digamos, ya las primeras formulaciones más estrictas neoclásicas. La iglesia de Carboneros, que hemos visto antes la maqueta, ahora la vemos de cerca, y verán que para buscar también ese impacto visual se retranquea de la calle, y el retranqueo lo hace a través de dos alas cóncavas. Esa solución de alas cóncavas es un recurso totalmente berniniano, y que lógicamente también se conoce bien en la corte gracias a un arquitecto que es fundamental y que sí me parece que es realmente posiblemente uno de los cabezas en la sombra de todo este proceso, que es Sabatini. Es decir, son fundamentalmente discípulos de Sabatini, aparte también de los franceses que he citado, los que están planeando sobre todo el diseño de la arquitectura de esta zona. Incluso con guiños también que nos llevan a considerar, por ejemplo, una arquitectura española, pero una arquitectura, digamos, como decían los académicos, de la buena arquitectura o del buen tiempo, que era el mundo herreriano o el mundo del Renacimiento final, ¿no?, del cual se puede ver ahí un detalle del interior con unas bóvedas, y aunque se vea eso es solamente un fragmento, pero es muy interesante el tema de la apertura de las ventanas en la bóveda, que eso es también de un conocimiento técnico muy importante. O este otro edificio también muy significativo, el de la cárcel de la Carolina, en la que de nuevo tenemos una oscilación y una serie, digamos, de mezcolanzas de cosas. Por un lado, los almohadillados que hay en los recercados de las ventanas, y que indica evidentemente desde un punto de vista semántico el carácter de fortaleza propio de una cárcel, pero también posiblemente la mano de ingenieros militares o de arquitectos de una formación militar. E incluso el mismo diseño de la puerta con el arco alabeado, este es un detalle, por ejemplo, que lo vemos en la fábrica de tabacos de Sevilla, que, como sabemos, diseño precisamente de un holandés fundamentalmente. Y luego la pieza más representativa que tiene la Carolina, por su carácter de capital, que es el edificio del Palacio del Intendente. Un palacio que tiene más fachada que otra cosa, al menos desde luego tal y como ha llegado hoy hasta nosotros, que ha perdido mucho, queda nada más que este frontis, pero es enormemente significativo, ¿no?, porque cierra el eje transversal, y además fíjense que está al lado de la iglesia, pero el que cierra el eje es el palacio, no la iglesia. Hay un desplazamiento, y esto también habla muy claramente de la batalla de ideas que lógicamente hay en este momento. Es una arquitectura donde también el orden gigante que tiene esas columnas juega con viene de esa tradición del barroco clásico romano, aunque muy austero, puede enlazarse con esta otra pieza. Yo diría casi que posiblemente estemos casi ante el mismo arquitecto. Es una casa solariega de una población guipuzcoana, con ese mismo uso del orden gigante, y este sí tiene nombre, tiene autoría, es José Antonio de Olaguíbel, y que por tanto yo creo que nos da una idea precisa de toda esta batalla que digo que se está librando en las nuevas poblaciones. Hay un detalle muy curioso. Losada, que he citado antes, el diseñador de esa casa, hay un informe en la Academia de San Fernando en la que él se queja de que el intendente González de Carvajal no se atiene a las reglas del buen gusto y que no le deja, se entiende por tanto, trabajar como él le hubiera gustado todavía. Esto me parece muy significativo porque se suma por tanto toda la experiencia arquitectónica y urbanística de las nuevas poblaciones, entra de lleno en ese gran campo de batalla, como digo, que era la lucha contra el destierro del mal gusto. El destierro del mal gusto significaba mucho en la España de Carlos III,
porque era, digamos, como una gran metáfora de lo que era la regeneración moral de la sociedad. A nosotros quizá esto nos pueda parecer hoy un poco extraño, pero el arte es escenario de muchas de estas batallas a lo largo de la historia, y en esta es muy clara. Además, tengo que decir, no crean que la victoria fue absolutamente de parte de los reformistas. Los obispos, aunque estaban muy ligados por los lazos políticos a la corte, sin embargo los obispos españoles no todos se sometieron, diríamos, a los nuevos dictámenes. Digo los obispos porque la arquitectura religiosa seguía siendo el gran capítulo de la arquitectura, y ellos tenían en su mano, dependía mucho de ellos también, ese giro, ¿no? Y ahí hubo algunos obispos que incluso de forma muy reluctante se negaron a abandonar el gusto por el barroco, de tal manera que todavía, y sobre todo en Andalucía, en los últimos años del siglo XVIII, aún se seguía todavía haciendo barroco. Pero está clarísimo cuál era la directriz de la corona, y por tanto me parece que nuevas poblaciones tienen, entre otras muchas cosas, pues también esa nota interesante, ¿no?, de ser un experimento en lo que era la regeneración de la sociedad española. Gracias. Continuamos ya avanzando hacia el final. La próxima intervención del profesor José Miguel Delgado Barrado sobre las nuevas poblaciones de Sierra Morena desde una visión cuantitativa y digital. Bien, yo me sumo mientras me pasa el teclado el profesor Pedro Galera. Me sumo a las felicitaciones y a los agradecimientos a la figura que hoy nos ha unido aquí, que es la de María Amparo López Arandia, que, bueno, como ella ha señalado, pues aunque está en la Universidad de Extremadura, pues nuestros corazones y mucho de su trabajo lo desarrolla en la Universidad de Jaén. Por lo tanto, de nuevo, pues gracias. Gracias. Y bueno, y pasa como siempre, que cuando uno es aprendiz de algo, pues a mí ya no quisiera hablar de lo que he venido a hablar, sino de todo lo que están comentando, y falta el final del profesor Luis Perdices. Tengo más ideas nuevas y sugerencias que lo que yo venía aquí a presentar de forma humilde. Tenemos la suerte que a lo largo de estos dos últimos años, 2016-2017, hemos tenido dos grandes conmemoraciones en España, como son las conmemoraciones en este caso, festejantes, por así decir, porque es el nacimiento de Carlos III, no la muerte de Carlos III, y este 250 aniversario del fuero de las nuevas poblaciones. Como se pueden ustedes imaginar, la cantidad de congresos, seminarios, conferencias a las cuales hemos asistido, lo que lleva en algunos casos en mi caso particular, es la repetición de muchas de las ideas que llevo exponiendo en los dos últimos años, a nivel de congresos nacionales, internacionales, locales, provinciales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues dicho esto, efectivamente, yo lo que voy a... Como he prestado a la mesa, he prestado minutos, porque es más interesante los profesores que vienen de fuera que los que estamos aquí en la casa y que pueden tirar de nosotros siempre que quieran. Además hay muchas alumnas y alumnos y compañeros y compañeras que tienen mi correo electrónico. Pues yo simplemente confirmaré la línea de investigación que estamos haciendo con el planteamiento de algunas hipótesis, metodologías y resultados. Todo como breves pinceladas, porque estamos desarrollando este proyecto I+D de 4 años de duración. Estamos ahora mismo en el Ecuador, de 2016 a 2019, y una de las líneas, porque tengo que advertir que nosotros también trabajamos Castilla y Aragón y sus extensiones más allá de lo que es la península ibérica, por lo tanto Italia y América, como ustedes pueden comprender, es un mundo, aunque nos centramos en el siglo XVIII, en este último proyecto, hemos acotado cronológicamente nuestro análisis, pero territorialmente es un territorio
extenso, independientemente que el proyecto pues esté formado con distintas personas, es decir, que no estoy trabajando solo o estamos trabajando solos, sino hay un grupo tanto nacional como internacional, pero no más allá de 11 personas trabajando en estas líneas de trabajo. Y hay dos aspectos que nos han llamado la atención fundamentalmente para, de alguna manera, entre comillas, innovar en cuanto a la metodología del abordaje, en este caso concreto, de uno de nuestros temas de investigación, que curioso que el otro es Menorca, Gibraltar, el caso de Sicilia y el caso de Sierra Morena, que es el que ahora nos ocupa. Y por ir innovando y por ir viendo un poco qué otras posibilidades, partiendo de lo mucho que se ha hecho y de lo bien que se ha hecho, pues que podemos estrujar, aparte de nuestras aportaciones, de las relecturas, de la localización de nuevas fuentes, qué es lo que podemos aportar de cara a los próximos años. Por eso se me ocurrió pues plantear la hipótesis, o sea, no es una hipótesis, es una realidad, de presentar dos de las líneas de trabajo sobre las nuevas poblaciones que estamos realizando en dos métodos complementarios, pero totalmente transversales, como es el análisis cuantitativo y las nuevas tecnologías aplicadas a la investigación histórica. Este análisis cuantitativo es por chocar de frente al análisis típico cualitativo que hemos realizado casi siempre los historiadores. Este análisis cuantitativo se lleva a cabo, se puede realizar de dos maneras, a base de material que nosotros interpretamos de forma doméstica, o bien aplicando programas estándar que existen en el mercado, como el programa Atlas-T, por ejemplo, donde, desde la lingüística, desde la sociología, desde la antropología se está utilizando, pero en este caso para la historia es menos conocido, que es el caso de establecer porcentajes de contenido, por ejemplo, en la documentación que nosotros estamos localizando. Es algo que presenté un ejemplo concreto en el último congreso de las nuevas poblaciones, en la Carolina, relacionados con el fuero de nuevas poblaciones. Lo que hicimos fue analizar el fuero, pero no estamos solamente analizando el fuero, porque estamos analizando toda la legislación, todo lo que está escrito de forma codificada, normatizada, más memoriales, más proyectos, siempre relacionados con estos procesos. Y ahí analizamos porcentajes, índices de contenidos, cronologías, ritmos, frecuencias, etcétera, etcétera. Esto lo que me permite es presentar, por ejemplo, lo que presenté en el caso del fuero de nuevas poblaciones, voy a hacer un repaso rápido porque esto ya es conocido. Nosotros, pues lo que pretendíamos es decir, quien se acerca al estudio de interpretación no cuantitativa, pues puede ver un fuero con artículos y espacios del contenido donde parece que todas las unidades de los 75, 79 artículos del fuero, pues parece que están equilibrados, ¿no? Sin embargo, si rompemos esta estructura de presentar los contenidos por artículos, pues vamos a ver una cantidad de elementos que pasan desapercibidos al lector, como los que son más extensos independientemente de su número de artículo, como los que son menos atendidos por este fuero, y para resumirles podemos llegar a conclusiones donde, pues sorprendentemente, pero vuelvo a decir, es el fuero, es este instrumento en concreto, pues nos lleve a decir pues que elementos tan interesantes como el del bandolerismo, pues quede reducido a una línea y media, que hay que hacer una regla de 3 con una buena calculadora para que te salga un 0, o sea, que te salga en un quesito, te salga la representación. Pongo como ejemplo pero podríamos hablar de aquellos contenidos que son extensos, pero están muy repartidos, que da la sensación que son las piezas fundamentales, pero pasan desapercibidas porque son muchos artículos con contenidos totalmente desperdigados, y en cambio otros que son contenidos menores pero que están constantemente repetidos,
que en una primera lectura normal y corriente, parecería que tiene una importancia vital y no lo tienen así. Entonces, por ejemplo, elementos que han pasado más desapercibidos, pero que tienen mucha importancia, es el tema del idioma, el tema de los curas párrocos, el tema de las temporalidades de la expulsión de los jesuitas, porque en ese año, aparte de todo lo que ha hablado el profesor Martín Millán, de ese año clave, 1767, también se produce, y bien sabemos, la expulsión de los jesuitas, y sabemos que Campomanes, la idea era que esos 1000 colonos no fuesen colonos realmente, fuesen los jesuitas expulsados de América, que más o menos sumaban esa cantidad. En ese sentido, pues puedo seguir pasando porque tenemos todo lo que le estoy diciendo, pues hay veces pues, que temas como la agricultura, pues realmente cuando vas a analizar, pues son pocos temas los que aparecen de agricultura. Bueno, pero no estamos hablando de una de las piezas claves para... Sí, pero a lo mejor lo que más interesa es las órdenes directas a la superintendente. Es decir, la política, la acción política concreta para que se realice, porque en el fondo el foro es un corpus de normativa. Y como, por ejemplo, si añadimos la gestión del proyecto, aparte de las normas específicas, las gestiones del proyecto, pues vamos aumentando en cantidad de información que en una lectura inicial pues puede pasar desapercibida totalmente. Igual, si estudiamos las obligaciones y los derechos, pues muchas veces es esto que se oye, ¿verdad? Que, bueno, pues muchos derechos, muchos privilegios. Bueno, realmente descompones un poco toda esta situación y vas a ver que hay más obligaciones, hay muchas más obligaciones, como era lógico, que derechos o privilegios en este fuero de nuevas poblaciones. Bueno, aquí a partir de ahora, pues ya podemos cada uno interpretar si es avanzado, si no es avanzado el fuero, etcétera, etcétera. Yo solamente meto como pieza de análisis estos análisis cuantitativos. Porque, bueno, para otros documentos que no sean tan pesados como este, podemos ver incluso en el análisis lingüístico, pues por ejemplo, el tema de, bueno, pues por ejemplo, pues, si es un texto que es más positivo que negativo, es decir, podemos... la estética de la literatura, de la narrativa, es decir, podemos llegar a analizar, entre comillas, la psicología de aquel que está escribiendo ese informe. Y no digo nada en los proyectos de paralelos anteriores y posteriores a las nuevas poblaciones, incluso en Italia, en Sicilia, como hemos visto antes, pero en América, ver qué elementos son verdaderamente comparables porque son contenidos parecidos al que se establece en el fuero o en otras normativas posteriores o instrucciones posteriores al hecho, al acontecimiento. Esta sería la parte cuantitativa, para llamar un poco la atención, y pasaríamos a la parte de la tecnología aplicada al estudio de las nuevas poblaciones. Normalmente se suele recurrir al citado, siempre citado y siempre bien aprovechado, sistemas de información geográfica, los SIG. Bueno, realmente yo lo que voy a presentar ahora es algo que ya está obsoleto. Es decir, en los dos grandes centros de estudios espaciales, spatial, no espacial, es decir, de territorio, en Estados Unidos, Santa Bárbara y la UCLA, el SIG, el GIS está desfasado. Es decir, ahora ya se aplican inteligencia artificial, se aplica teledetección, se aplica otra serie de variables. Pero partiendo de esto, nosotros humildemente pues estamos aprovechando para realizar, por ejemplo, sobre teorías que se dicen, que se comentan, teorías de historiadores que han analizado el proceso de la colonización de Sierra Morena. Pues vamos a intentar, en base científica, nosotros también somos ciencia, pero bueno, parece que hay que como argumentar más que otras ciencias, pues elementos, le voy a pasar rápido, bueno, si esto pasa rápido, de qué es lo que podemos hacer con la información a través de la interpretación por topógrafos, por ejemplo, por graduados en geodesia, en topografía y demás, le estoy pasando imágenes, ¿de acuerdo?,
donde ya se están estudiando el caso concreto de lo que es el corredor de información de Sierra Morena, que corresponde a las poblaciones, a nuevas poblaciones que aquí estamos estudiando. Curvas de nivel, relieve, tema de vegetación, de humedad, es decir, para eso que ha hablado el profesor de la ecología histórica, pues también meter remodelados en 3 dimensiones, ¿de acuerdo? Por ejemplo, un tema que es importante en el sentido que son teorías que se han dicho, se han puesto por escrito, el tema de la visibilidad, que las colonias, las aldeas, las nuevas fundaciones se tenían que ver unas a otras, pues aquí están los índices de visibilidad, por ejemplo, del caso de la Carolina, del caso de Arquillos. Entonces estamos comprobando, confirmando muchas de las teorías que se han hecho de forma positivista y descriptiva a elementos visuales como esta cartografía que estamos diseñando y componiendo en base, pues ya le digo, en base a que estamos en el ecuador de nuestro proyecto de investigación. Ahí es las técnicas de la georreferenciación de estos mapas planos que nos ha enseñado el profesor Pedro Galera, pues ver cómo se puede recomponer, de alguna manera, fijar al terreno, al territorio actual. Y para eso le traigo dos ejemplos, como ven, muy deprisa, pero aquí, caramba, ya me falla ya. Aparición. Por ejemplo, el tema de la aparición cronológica de las nuevas poblaciones. En todos los elementos, en todos los datos que hoy he tomado, he querido seguir las pistas de la cronología, porque para mí la cronología es fundamental. Y, ¿por qué no vamos a empezar por la cronología de las nuevas poblaciones? ¿Cuál es la cronología? Bueno, pues realmente la cronología de las nuevas poblaciones, yo les tengo que decir que nos hemos visto, esto es que sale todo a la vez, este sería el territorio a estudiar, y a través de nuestros mapas interactivos lo que nosotros podemos hacer es ir marcando en esta tabla, pues cuáles son, como ven la escala no es la que aquí, incluso más, bueno, vamos a dejarlo ahí, para ver, pues efectivamente vamos a confirmar algo que es obvio, es evidente, ¿no? Que estamos en un camino real y que se está fortaleciendo por temas de forajidos o de bandidos o de comercio o de agricultura o defensa de los caminos, de las rutas de comunicación. Pues vamos a ver qué es lo que pasa pues en años sucesivos. Ya se ve cómo se desdobla, hay ya 2 líneas de actuación. Pues vamos a seguir avanzando en el tiempo, parece que la línea segunda se está fortaleciendo más que la primera, pues todo esto nos dará nuevas ideas, nuevas líneas de interpretación, es decir, un avance en el conocimiento. Pues efectivamente en este periodo pues parece que se vuelve a fortalecer esa línea central, pero en cambio pues se va viendo la complejidad del estudio de este territorio, ¿no? Y de este paisaje. Bueno, quien dice esto, pues esto es lo que antes, por ejemplo, el profesor Galera estaba hablando del tema de la morfología, bueno, de la traza urbana, del urbanismo, ¿no? La morfología urbana es otra cosa mucho más amplia que todo esto, pues podemos perfectamente, nosotros lo hemos hecho, por ejemplo, el caso de la Carolina, lo hemos hecho con cartografía más reciente, porque queremos partir, aunque parezca, queremos partir de lo actual hacia atrás, porque tenemos la teledetección, tenemos los vuelos de los años 70, los vuelos americanos del 50, del 40, sin ruido apenas visible en estos municipios, sin ruido de la revolución industrial. Por lo tanto tenemos unos cascos urbanos, por así decir, muy limpios, y podemos jugar para ir bajando hasta las primeras representaciones en planos y mapas de estas ubicaciones. Entonces nosotros podemos estudiar los casos concretos, pues por ejemplo el caso de la Carolina. Esto sería a la altura de 1846, esto a partir del 48, y podemos jugar con toda esta información que, si lo hacemos para el espacio urbano, nos sirve
desde un punto de vista de historia del arte, de historia del urbanismo, pero si lo hacemos para el tema del paisaje rural, pues podemos hablar de aprovechamientos de los cultivos, todo el parcelario que han salido en los mapas anteriores y en los planos anteriores, también los podemos representar, y esto pues tiene, lógicamente, pues infinitas aplicaciones, y en esto estamos, por ejemplo, el caso, y ya con esto voy a terminar, el caso de Carboneros, pues ahí vamos a ver cómo de dos unidades, porque estamos hablando aquí al norte de la Escolástica y Carboneros, pues como de ser dos núcleos separados, pues en un momento determinado lo que se produce es la unión de ambos núcleos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso pues, se puede también aprovechar para recorridos turísticos, didácticos, aparte de los investigadores. Bueno, yo quería presentar simplemente estas líneas para que vean que también, aparte de todo lo que se ha dicho y todo lo que se dirá y todo lo que se ha dicho en congresos, en seminarios, pues hay líneas que se pueden aprovechar también y son útiles para la geohistoria o para estudios transversales, entendiendo el territorio como algo mucho más allá que lo que la vista alcance, ¿no? Ya está, solamente era eso. Muchas gracias. Tal cual. Y por último, tiene la palabra el profesor Luis Perdices, que nos plantea una pregunta ya directamente abierta, ¿no? ¿Cómo se percibió la colonización carolina en Europa y América? Cuando quiera. Muy bien. Pues un segundo. Que empezamos otra vez por lo mismo. Bueno, pues buenas tardes y también me quiero unir a los agradecimientos a la Universidad de Jaén y a la profesora Amparo López por convocarnos aquí a que hablemos de las últimas investigaciones que estamos haciendo sobre las nuevas poblaciones de Sierra Morena. Y yo les voy a resumir algo que presenté pues una parte en el último congreso de las nuevas poblaciones del mes pasado, ¿no? Yo tengo que advertir que soy historiador, pero también soy economista. Entonces, tengo un sesgo muy importante hacia los temas económicos. Yo cuando empecé a estudiar las nuevas poblaciones, me centré en dos temas que creo que no se habían tratado lo suficientemente. Cuando traté de Olavide me centré ahí en los años 80 en el proyecto, en las directrices de la reforma socioeconómica, ¿no? Y entonces ahí tracé cuáles eran esas líneas básicas que definían desde el punto de vista teórico, económico y desde el punto de vista práctico, que fueron la colonización de Sierra Morena y Andalucía, pues todo este proyecto. Y ahí acuñé la idea de que estábamos ante una sociedad modelo que era el ejemplo para el resto de España más que una sociedad utópica. Y luego también incidí en las fuentes del pensamiento de todo el proyecto económico, que por regla general se consideraba que estaban siguiendo las directrices de economistas, sobre todo franceses, porque todavía en los años 80 se consideraba que la única ilustración que había era la francesa. Ahora, 30 años después, consideramos que la ilustración es muy variada y está localizada en diferentes puntos. Y yo ahí pues analicé pues hipótesis que la gente o ideas que exponían como que la fisiocracia había inspirado el proyecto económico, pues eso es totalmente falso, porque las herramientas analíticas de la fisiocracia no tenían nada que ver con lo que estaba proponiendo Campomanes, Olavide y compañía, ¿no? Bueno, pues de ese tema, ¿no? que empecé en los años 80, que está muy focalizado en la economía, pues continúo con otro tema relacionado con las nuevas poblaciones que también estudia el tema económico, pero desde un aspecto no cuantitativo, como hemos visto aquí, sino cualitativo,
Los economistas, que siempre estamos con los números, pues ahora nos pasamos a lo cualitativo y es al revés, ¿no? Entonces, el tema y la pregunta que voy a ver es cómo se percibió fuera de España la colonización. Esto es un proyecto que es muchísimo más amplio y que la colonización de Sierra Morena es un análisis que nosotros los economistas llamamos de caso. Y es el estudio de cómo nos perciben como país, ¿no? Es lo que llamamos la imagen económica de España, es lo que llamamos los economistas en la actualidad la marca España. Y para nosotros es muy importante porque la marca España pues hace que se vendan más productos o menos productos. Y entonces nosotros con lo que jugamos es cómo se ven los países. Hay algunos que se ven en el espejo y se ven muy guapos, incluso pues el señor gordo de abajo pues se ve totalmente esbelto, ¿no? Y hay otros que se ven al revés, ¿no? Que es nuestro caso, el de España, ¿no? Entonces nosotros tenemos que estamos ya un proyecto que ya hemos publicado unos cuantos trabajos. Tenemos que movernos entre dos imágenes diferentes que hay en España que muchas veces se mezclan. Una que se acuña en los siglos XVII y XVIII, que es una imagen de España como un país pobre, de vagos, que está gobernado por fuerzas ocultas como la Inquisición, con monarcas absolutos, y el símbolo es el Escorial como un ejemplo del Imperio Español en decadencia. O sea, es un país, España, europeo, pero atrasado, ¿no? Incluso Voltaire va a decir en el siglo XVIII que por todas estas razones es un país que no merece la pena visitar, ¿no? Y otra visión que se fragua en el siglo final del XVIII y del siglo XIX, que es un país no europeo con rasgos orientales, ¿no? Es decir, ya la iconografía no es el Escorial, sino que la iconografía es todo el pasado árabe, ¿no? Pues Sevilla, la Granada, es decir, es donde se acuña el famoso lema del franquismo de los años 60, Spain is different, ¿no? Que en muchas ocasiones no nos ha hecho mucha justicia. ¿Por qué? Porque como nos perciben en el extranjero, es que España es un país para no trabajar, ¿no? Pero es un país para el ocio. Es un país que está... Aquí no trabajamos, aquí estamos todo el día bailando, fandango, bueno, todo tipo de bailes, ¿no? Y entonces aquí viene el encaje de las nuevas poblaciones. Como se ha visto, no, bueno, esto no lo voy a ver porque como ya es muy tarde, no quiero extenderme más. Las nuevas poblaciones, por lo general, se ha concebido tradicionalmente como un proyecto de reforma socioeconómica de España, y es eso realmente lo que es, pero también fue un proyecto de comunicación para cambiar la imagen de España. Igual que, luego voy a concluir, todo el proyecto de reforma socioeconómica que se produjo en España durante la transición, ¿no? Que es algo real, ha cambiado el país, hemos vivido casi 40 años con democracia y con prosperidad económica, aunque haya habido aquí una crisis importante en el 2008, pero también lo que intentó las poblaciones es de cambiar la imagen de España y de lo que se estaba haciendo, es decir, un gobierno ilustrado que intentaba hacer unas reformas, y fíjense que, por ejemplo, Pons, que se ha citado aquí, cuando pasa por las nuevas poblaciones no solo describe las nuevas poblaciones, sino que señala que es el monumento más grande que se puede hacer a Carlos III. Y además empieza a definir este proyecto
con lo que se consideraba en la época que era la modernidad, la conversión de páramos y desiertos en lugares poblados, y el trazado geométrico del que no voy a hablar porque ha habido dos profesores o tres profesores que han hablado de este tema, ¿no? Es decir, lo que estaba haciendo la Ilustración era una labor de reformas y de comunicación. Por ejemplo, la exposición que nos has mostrado, Mercedes, esta tarde, ¿no? Y que está ahí, que estaba muy bien, son 3 cuadros que intenta comunicar cómo la monarquía y en definitiva España quería cambiar de imagen de España, es decir, es una imagen bastante positiva. Y de los 3 cuadros que tienen ahí, si luego quieren verlos, pues glosa algo positivo, da una imagen positiva de España. Entonces lo que hago yo en esta investigación es ver cómo los extranjeros nos vieron, es decir, si los extranjeros llegaron a captar el proyecto que intentaban los reformadores españoles realizar en España y transmitir. Y entonces aquí, bueno, pues aquí he estado pues estudiando más de 70 viajeros que pasaron por España en el siglo que va pues entre 1767 y los años 60 del siglo XIX, y ahí tengo, bueno, pues que no puedo exponer, pues viajeros franceses, italianos, alemanes, estadounidenses, sudamericanos, ¿no? Y todos estos autores yo no los analizo porque me den unos datos fieles de lo que estaba ocurriendo. No me interesa eso. Ese trabajo ya lo han hecho otros. A mí lo que me interesa es lo que quieren transmitir, ¿no? Para cambiar la imagen precisamente de España. Muchas veces muchos historiadores han dicho, no, es que se equivocaron porque cuando dijeron que se extendió por aquí el cultivo. Digo, a mí eso no me interesa, es qué imagen transmitieron, una positiva o una imagen negativa de España. Voy a poner 3 ejemplos en el tiempo que me queda. En el siglo XVIII, los que transmitieron una idea sobre todo muy positiva del proyecto y de los cambios que se estaban llevando como consecuencia en España, que eran positivos, eran sobre todo los autores italianos, los alemanes, que estaban muy interesados porque la colonización estaban hechas originalmente por alemanes, y sobre todo los franceses, ¿no? Es decir, os pongo un ejemplo que es el de Bourgogne, que fue embajador de Francia en España, que cuando se lee el texto sí que ve que tiene obstáculos y problemas la colonización. Por ejemplo, pues que han retirado a la Vide como un autillo de fe y está oído en Francia, pero lo que quiere el autor señalar básicamente que es la riqueza natural que hay en España, que sí que hay vagos en España, pero es algo que es momentáneo porque es que no hay prosperidad. Y en cambio, este proyecto que se está haciendo, que es el de las nuevas poblaciones, lo que quiere es traer prosperidad y por lo tanto, pues bueno, la gente dejará de ser vaga. Y la descripción de las nuevas poblaciones es un lugar, como pongo ahí, está subrayado, por entero moderno. Es un espectáculo impresionante. Es decir, es una visión totalmente positiva, ¿no? Y es un libro que es muy traducido a diferentes idiomas y que tiene mucha influencia en la visión que se va a dar de España a través del proyecto de las nuevas poblaciones del siglo XVIII. En cambio, por poner en el siglo XVIII un ejemplo muy negativo, es la de los ingleses. Todos los viajeros que viajaron por España tuvieron un problema, y es que compararon este proyecto con las reformas socioeconómicas, políticas que se estaban produciendo en su país. Primero las reformas políticas con un parlamento y luego la revolución agrícola que se produce en el siglo XVIII. Y estos autores pues señalan cosas positivas, ¿no?
pues aquí cojo a un autor, Swinburne, que hace una descripción en un principio, este es el más positivo, por eso pongo el ejemplo, que es una descripción que dice, pues qué bien, dice, pues es la Luisiana bien ordenada, el trazado geométrico y el emplazamiento estratégico de la Carolina, ensalza en un par de párrafos la colonización, pero inmediatamente dice que es muy pesimista y cree que este proyecto no va a llegar a buen puerto y que por lo tanto no apuesta mucho por el proyecto colonizador. Y empieza a señalar obstáculos, pero obstáculos que no se pueden vencer. Por ejemplo, algo típico de todos los viajeros ingleses, tanto del siglo XVIII como del XIX como del XX, son los problemas políticos, es decir, el mal gobierno de España y sobre todo el papel de la Iglesia y de la Inquisición. Y estos viajeros británicos lo que dicen básicamente es que los proyectos de colonización son muy difíciles y que ningún gobierno los puede llevar a cabo con éxito, y menos el español, ¿no? Es decir, que dice, bueno, en principio dice, bueno, ninguno lo puede hacer, pues vale, pues uno más, no, en España se puede hacer menos por las circunstancias que hay. Pero luego, y aquí no me quiero extender más, pero luego empieza a hablar de los problemas humanos, los vagabundos que vinieron aquí al proyecto colonizador, pero sobre Townsend, que es un viajero que ya no solo dice que este cambio, este proyecto y esta forma de intentar comunicar que en España están cambiando las cosas, dice que eso es imposible porque la forma de asentar a los colonos no es la adecuada. Una de las directrices del proyecto de colonizador era dispersar los colonos por el campo. Y dice que eso no es adecuado, es decir, es muy crítico. Si pasamos a los del siglo XIX, fijaros aquí, este es un autor que es Richard Ford, me imagino que le conoceréis porque es muy famoso, tuvo muchísimas ediciones a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, más de 30 ediciones, y nosotros acabamos de publicar un artículo que nos lo ha publicado la Universidad de Arizona, en el que vemos que este autor solo quiere ver la parte más romántica de España. Cuando en la guía de su viaje atisba algo que es moderno, lo oculta. Pero también en los dibujos que hacían hace 3 años en una exposición en la Real Academia de San Fernando, de los dibujos que hizo él y su mujer, y todo lo que es moderno lo oculta. Solo la parte romántica, decadente, el pasado árabe de España, la idea que Andalucía es la tierra del Moro, todo esto. Pero fijaros que cuando pasa a la Carolina dice, empieza bien, dice, la Carolina es un sitio, es una ciudad limpia, ordenada, con trazado a escuadra, muy bien, pero en el relato esto se queda en un párrafo y lo que más le interesa resaltar son 2 cosas. Es la batalla de las Navas de Tolosa, porque es el pasado árabe de España, y la batalla la derrota francesa de Bailén. Pero para decir que los españoles son unos inútiles y gracias al ejército inglés se ganó esa batalla, ¿no? Es decir, nos deja. Y luego a continuación dice, bueno, pues pasamos por aquí ya por la Carolina y la gente, la verdad, es que ¿por qué deja Andalucía, que es un Edén, para pasar un desierto que es el norte de España, ¿no? Empieza a decir que, bueno, que España es un país que no es un país para la economía política, que España es otra cosa, ¿no? Fijaros que cuando baja a las poblaciones de las nuevas poblaciones de Andalucía, no le interesa mucho lo que ve y lo único que dice que es que tiene prisa para llegar a Córdoba, la Atenas, bajo los moros. O sea, no le interesa, o sea, no logra
transmitir en qué consiste el proyecto. Bueno, los franceses también, bajo el romanticismo, les ocurre lo mismo. Es decir, Gautier habla de la regularidad fastidiosa de los nuevos pueblos y es que no le interesa, quiere pasar rápido estos pueblos porque lo que quiere es llegar a Granada, a la época mora, la parte esa más romántica. Los pueblos estos son muy poco interesantes. Los únicos que en el siglo finales del XVIII y en el siglo XIX les interesa y comunica bien en qué consiste el proyecto colonizador son los americanos, tanto del norte como del sur. Es decir, los que todavía pertenecían al Imperio Español, como pues puede ser Francisco de Miranda, el líder independentista, que hace una descripción totalmente positiva de todo el proyecto colonizador y sabiendo en qué consiste este proyecto de modernización económica y social y de transmitir una nueva idea de los cambios que estaban produciendo en España. O, por ejemplo, los estadounidenses. A los estadounidenses del siglo XIX también les interesaba porque ellos estaban conquistando el oeste. Y entonces les interesaba mucho las colonizaciones que se habían llevado en Europa y en concreto venían a España y tenían palabras. Por ejemplo, Longfellow, el famoso poeta, pues hace una descripción muy detallada y positiva de la colonización. Pero el que hace una descripción muy positiva de en qué consiste la colonización de Sierra Morena y cómo se quiere cambiar la estructura económica de España y además sabes en qué consiste el fuero y las partes positivas, es un militar que es Alexander Mackenzie, ¿no? Es decir, hace una descripción muy minuciosa, se ve que se ha leído el fuero y que conoce en qué ha consistido la colonización. Entonces, y ya para terminar, fijaros que en el siglo XVIII, sobre todo los franceses, los italianos y los alemanes hablan de la bella empresa, el espectáculo impresionante que se estaba produciendo en Sierra Morena, están proyectando hacia Europa una visión positiva del proceso colonizador y de lo que implicaba, era una buena campaña de comunicación, pero al final, excepto los americanos, lo que están transmitiendo es que eran pueblos sin importancia, aburridos, regulares, o sea, lo que se consideraba en el siglo XVIII que era moderno, aquí ya se considera que es antiguo y que no se tenía que seguir. Con lo cual, podéis observar que la labor de comunicación, de imagen del proyecto colonizador no se transmitió o no llegó a todos los países de una forma adecuada como pudo hacer Bourgogne en el siglo XVIII. Pero fijaros que es muy difícil cambiar la imagen de España. Para terminar, os voy a poner un ejemplo que es el de otro caso que estamos analizando. Uno que durante un periodo muy extenso, pues dijeron, bueno, en España ya se han modernizado, ya ni rasgos orientales, ni vagos reunidos que lo único que quieren es estar los lunes al sol no haciendo nada. Es el periodo más actual, que es la transición democrática que se produce a partir de los años 70 en España, a través de una constitución política y de los pactos de la Moncloa. Es decir, como decía al principio de mi exposición, este intento de reforma socioeconómica y además de transmitir, de comunicar que España estaba comunicando, tuvo mucho éxito e insisto, no solo es que hemos vivido 40 años en democracia y con un crecimiento económico muy elevado, sino que el modelo español de transición se exportó tanto a los países sudamericanos que estaban saliendo de una época un tanto siniestra en los años 70,
cómo se exportó el modelo de transición socioeconómica española a los países del este que dejaban de ser comunistas y se estaban integrando, finalmente muchos de ellos se integraron a la Unión Europea. Fue muy positivo, pero no nos perdonan ninguna, o sea, ni la más mínima, ni un fallo. Es decir, la crisis del 2008 es una crisis que ha tenido todos los países del mundo occidental, ¿no? Pues parece ser que el único que tenía problemas en todo este proyecto era España. Fijaros, la Biblia para los economistas y que leemos todas las semanas es The Economist, ¿no? Es el gran, nos guste o no nos guste, es una línea editorial, hay que leerlo. Fijaros las portadas que nos dedican, cuando todos estaban en crisis, a nosotros nos dedican estas portadas que, fijaros, es Spain, la S está en otro color, se queda pain, que es dolor. Es decir, hay muchas expresiones en inglés con pain que son muy negativas, que no voy a decir porque sois un público muy educado y elegante, ¿no? Pero una es pain, it's a pain in the ass, ¿no? Que no voy a traducir. Pero fijaros, el toro, la alegría, no sé. Y luego abajo, parties over. Es decir, la fiesta ha terminado. Es decir, nos relacionan con un toro, nos relacionan con una fiesta y además es una portada muy negativa porque dices, habéis estado alegremente en una fiesta y ahora se ha acabado. Meses después hace lo mismo, el mismo chiste, con esa S cayéndose el toro, ¿no? Y fijaros que la que recientemente nos dedican es con es decir, hace un mes cuando España es dentro de los países de la Unión Europea uno de los países que están más creciendo con los antiguos países comunistas, es decir, nos tienen que dedicar una portada diciendo que somos los que más crecemos. No, nos dedican una portada con un tema político en una revista de economía que se llama Stand Off, es decir, como el desafío, también tiene otras significados, se puede traducir como punto muerto, y luego abajo pone how to help Spain, es decir, cómo ayudar a España, como si España fuese un menor de edad y hay que ayudarle, ¿no? Eso no lo hacen ni con Francia, ni con Holanda, ni con los otros grandes países de la Unión Europea. O sea que fijaros, y con esto termino, que los análisis de mis investigaciones sobre el tema de la imagen económica de España y las nuevas poblaciones de Sierra Morena fue un intento de reforma económica, pero también de cambiar de imagen. Insisto, vayan a ver los cuadros que están ahí expuestos al final de este pasillo. No logró realmente transmitir la idea de que España estaba cambiando cuando había pues un gobierno de Carlos III y todos los ministros que estaban intentando reformar con todas las limitaciones que queramos hablar, pero fijaros que otros casos más espectaculares de éxito de España tampoco no la pasan, ¿no? Es decir, esto es importante desde el punto de vista económico porque seguimos transmitiendo la idea de que España es un país para el ocio, pero no para trabajar. Es decir, el ocio es importante, es decir, yo soy un defensor de nuestra cultura y también de la forma de concebir el ocio, pero también tenemos que transmitir una visión más diversa, y es la idea de que ofrecemos un buen ocio porque tenemos un sector de turismo que funciona muy bien, pero que también somos capaces de hacer otras cosas, ¿no? Cuando yo estaba en la Universidad de Harvard en una estancia, ¿no? Pues lo mismo me decían los caribeños, ¿no? Dice, claro, es que desde Europa tenéis la imagen de que en el Caribe todo el día estamos con un tanga de hilo dental moviendo las caderas, ¿no? Y dice, ¿el Caribe qué es?
pues mulatos y mulatas moviendo las caderas y ligeros de ropa, ¿no? Y diciendo mojitos y todas estas cosas, dice, pero producimos una serie de cosas importantes. Y fijaros que cuando hacen las encuestas, ¿no? Como el Instituto Elcano, si usted tiene un producto made in Germany, made in Santo Domingo, made in Spain, made in France, es el mismo producto con la misma calidad, con las mismas características, de 1 a 7, el producto alemán le dan 7, al caribeño le dan 1, al brasileño le dan 2,5 y al español nos dan como 4 y algo, ¿no? Y es el mismo producto con las mismas características e incluso con el mismo color, ¿no? Con el mismo aspecto, ¿no? Bueno, habla muchísimo y con esto ya termino y si me he alargado, pues perdón por alargarme. Gracias.